Saludos. Hoy es 5 de septiembre de 2025. Y es una fecha, especial. Aniversario de la muerte de Teresa de Calcuta y también Día Internacional de la Beneficencia. Justo. Así que nos pareció el momento perfecto para, meternos un poco más a fondo en su figura, que es, conocidísima, pero también muy polémica, ¿no? Sin duda. Ícono del siglo XX, pero con muchas sombras también. Tenemos bastante material interesante. Hay fragmentos de Ben Semiluz, ese libro con sus cartas primadas, que telita. Uf, sí. Luego transcripciones de entrevistas donde habla ella misma, artículos de prensa y hasta hilos de debate de foros como Reddit, que ahí la gente no se corta. Efectivamente. La idea hoy es, navegar un poco por todo eso. Intentar ver las distintas caras de Madre Teresa. La santa que todos conocen, la mujer con esa oscuridad interior tremenda y también la figura pública que generó tantas críticas, ¿no? Eso es. Vamos a ver, ¿qué nos dicen estos papeles sobre su vida, su fe, el impacto real de lo que hizo? Exacto. No es solo contar su vida otra vez, sino ver las tensiones, las sorpresas, lo complejo que es todo cuando comparas la imagen pública con lo que escribía en privado o con lo que le criticaban. Así que, pues empezamos, ¿no? Venga. Si empezamos por lo más conocido, la imagen pública. Nació en Albania, Agnes Goncha-Bojagiu, en 1910, y sintió esa llamada a servir a los más pobres entre los pobres. Eso es. Fundó las Misioneras de la Caridad, que hoy están por todo el mundo, el Nobel de la Paz en el 79, que fue un antes y un después en su fama mundial, y la canonización en 2016. Sí. Ella misma se veía, según leemos en Ben Semiluz, con una humildad, casi sorprendente. Decía ser un pequeño lápiz en las manos de un dios escritor. Hay una entrevista muy buena con Ricardo Rocha, donde habla del Nobel y dice que lo aceptó solo para gloria de Dios y en nombre de los pobres. Ah, mira. Lo ve como una plataforma, ¿sabes? Dice que, gracias al premio, millones de personas se dieron cuenta de lo que era la pobreza extrema, y eso hizo que más gente quisiera ayudar. Ahí ya contaba que estaban en 52 países, o sea, que la cosa ya era enorme. Claro. Y esa llamada inicial fue muy específica, ¿verdad? El libro Ben Semiluz, habla de una llamada dentro de una llamada, como una experiencia mística en un tren, en el 46. Sí, eso es. Que sintió como una orden, ¿no? De dejar su congregación, la de Loreto, que era más, cómoda, digamos, y meterse de lleno con los marginados de Calcuta. Exacto. Pero no solo trabajar para ellos, sino vivir como ellos. De ahí lo del sari blanco y azul. Claro, para identificarse, para estar cerca. Y eso era fundamental. En los apéndices del libro vienen las primeras reglas que escribió para la congregación. Y el lenguaje es muy directo. Sí. ¿Qué decía? Pues el objetivo número 1, saciar la sed de Jesucristo en la cruz, sed de amor y de almas. Y eso se traducía en votos muy radicales. Pobreza absoluta, o sea, no tener nada, depender totalmente de la caridad. Madre mía. Castidad, obediencia y el servicio muy concreto. Cuidar enfermos terminales en las chabolas, recoger niños de la calle, visitar mendigos. La idea era ver a Cristo en cada persona abandonada. Entiendo. Y todo bajo el paraguas de la divina providencia. O sea, confiar solo en que Dios daría lo necesario con donaciones espontáneas, sin buscar pasta activamente, ni aceptar ayudas de gobiernos o de la Iglesia de forma estructurada. Eso lo dice ella misma en la entrevista esa que te comentaba. Vale. Pero aquí es donde la historia pega un giro. Inesperado. Algo que no se supo casi hasta que murió. El libro Ben Semiluz, se basa en cartas privadas a sus confesores. Cartas que ella pidió que se destruyeran. Pero mira tú, se salvaron. Sí, el editor dice que fue providencial, claro. Y lo que cuentan es que es casi increíble comparado con la imagen que daba, tan serena. Describe una oscuridad tan terrible dentro de mí. Escribe como si todo estuviera muerto. Un vacío, una ausencia de Dios, tremenda. Y lo fuerte de las cartas es cuándo empezó y cuánto duró. Empezó, casi al mismo tiempo que su trabajo en Calcuta, ¿no? Hacia el 48, 50... ¿Ya entonces? Sí. Y duró, casi 50 años, con poquísimas interrupciones, hasta que murió. Medio siglo. 50 años. Habla de sentirse rechazada por Dios, de una soledad espiritual, que no te la puedes ni imaginar. Usa palabras como
las torturas del infierno para describir lo que sentía, una sensación constante de que Dios no estaba. Cuesta hacerse a la idea, ¿verdad? Muchísimo, sobre todo por el contraste. Es que es brutal. La gente que estaba más cerca, su sucesora, la hermana Nirmala, dijeron después que no sospecharon nada de esa agonía. Increíble. Ella proyectaba paz, incluso alegría, dicen. Una energía que no se acababa, una fe que parecía, vamos, de piedra. Hay una frase en las cartas que es, que te deja helada. Quiero sonreír incluso a Jesús y ocultar así, si es posible, el dolor y la oscuridad de mi alma, incluso a Él. O sea, una decisión consciente de esconderlo todo. Ahí sus directores espirituales, sobre todo un tal padre Joseph Neuner, fueron clave. Le ayudaron a interpretar todo esto. ¿Y cómo lo interpretaron? Porque suena a crisis de fe total. Pues llegaron a la conclusión, hablando con ella por carta, de que no era falta de fe, ni un castigo, sino una forma de participar en el sufrimiento de Cristo, en la sed de Jesús en la cruz, ¿sabes? Y lo conectaron también con el sentimiento de abandono, de rechazo que sentían los pobres a los que ayudaba, como una solidaridad radical con ellos. Ella misma acabó aceptando esta idea. Lo llamaba el lado espiritual de su obra. Entiendo. Y después de décadas así, llegó a escribir algo que choca mucho. He llegado a amar la oscuridad. Qué fuerte. Y parece que todo esto tenía que ver con un voto secreto que hizo mucho antes, en el 42. Sí. Un voto que ella decía que era el secreto que oculta todo en mí. Se comprometió, bajo pena de pecado mortal, a no negarle nada a Dios. Una entrega total, sí. Y mantuvo ese voto, incluso sintiendo ese vacío absoluto por dentro. Ofreció vivir así, en esa oscuridad, para siempre, si eso le gustaba a Dios o salvaba a alguien. Es que no se puede entender, casi. Desde luego. Porque lo increíble, psicológicamente y espiritualmente, es que esa falta total de sentir a Dios no la paró. Su fe, entendida como voluntad, como compromiso, era gigantesca. Sí, eso parece. Su devoción por fuera, en la Eucaristía, por ejemplo, la gente la veía, aunque ella por dentro dijera que su oración era seca, helada, repulsiva. Su motor no era la emoción, que no tenía. Era una voluntad de hierro anclada en esa fe desnuda y en ese voto de entrega. Vale. Ahora, claro, esta figura tan compleja, pues también ha recibido críticas muy duras. Y eso se ve no solo en cosas como el documental de Hitchens, La postura misionera, el libro también, sino en debates que siguen hoy en día en foros online. En Reddit hemos visto hilos bastante encendidos. Sí. Las críticas van por varios lados, pero una que se repite mucho es la calidad de la atención médica en sus centros. Sí, eso es un clásico de las críticas. Las fuentes más críticas, como las que se comentan en sitios como Earth Skeptic, pintan un cuadro muy negro, ¿eh? Hablan de hospitales como prisiones crueles. La acusan de negar analgésicos a los moribundos, relacionándolo con una supuesta idea de que sufrir es bueno. Glorificar el sufrimiento. Algo así, según esas críticas. Hablan de condiciones insalubres, de reutilizar agujas, pero ojo, que aquí hay matices importantes. Otras fuentes, incluso en esos mismos foros o en otros como Earth Bad History, dan un contexto que a veces se olvida en las críticas más viscerales. Entienda las críticas, suenan fatal. Pero dices que hay otras fuentes que matizan. ¿Qué dicen esos análisis? ¿Qué contexto dan? Dan varios puntos clave, creo yo, para entenderlo mejor. Primero, insisten en que ella no montó hospitales modernos. Eran hospicios para moribundos indigentes. El Nirmal Hriday, Hogar del Corazón Puro. Vale. El primero lo abrió en el 52, décadas antes de que existieran los cuidados paliativos como los conocemos hoy. Eso vino mucho después, en los 60, 70, 80. El objetivo principal no era curar con tecnología punta. Era dar un sitio digno, consuelo y cuidados básicos a gente que se moría literalmente en la calle, rechazada por los hospitales normales. Claro, la situación era diferente. Concienciara con lo del SIDA en los 80. Entiendo el contexto. Tercero, citan a un médico, el doctor Robin Fox, de The Lancet, que la visitó en el 94 y que los críticos usan mucho. Pero este doctor, aunque sí dijo que faltaba diagnóstico y analgésicos potentes, también alabó la limpieza general, cómo cuidaban las heridas, las úlceras y el ambiente de cariño que vio. Dijo que las hermanas evitaban que la gente muriera sola en la calle y que la mortalidad allí había bajado, o sea que no todo era negativo. Vale, hay más perspectiva ahí. Y cuarto, lo de la teología del sufrimiento. Es un tema complicado.
¿Existe la idea del sufrimiento redentor en el catolicismo? Sí, unir tu dolor al de Cristo. Pero eso no quiere decir buscar el dolor o negar el alivio. De hecho, papas como Pío XII o Juan Pablo II dijeron que usar analgésicos estaba bien. Criticarla por glorificar el sufrimiento quizás sea simplificar una idea teológica más compleja sobre cómo llevar el dolor cuando es inevitable. Entendido. Otra crítica gorda es el dinero, la gestión financiera. Uf, sí. Que si recibía millonadas, que si no se sabía en qué se gastaba, que si aceptaba donaciones de gente como Charles Keating, el del escándalo financiero. Cierto, eso ha sonado mucho. Los que intentan defenderla o contextualizar esto señalan varias cosas. Primero, que no hay pruebas de que ella o las misioneras se quedaran con dinero para lujos. Debían de forma súper austera, como decían sus votos. Vale. Entonces no obligaban a las organizaciones benéficas a publicar sus cuentas al detalle, aunque sí las auditaban internamente y tenían que informar a las autoridades. Cuarto, esa cifra famosa del 7% del dinero usado para caridad. Ah, sí, la he oído. Viene de una revista alemana, Stern, del 91, pero parece que se refería a un solo centro, en Londres, no en Calcuta, y en un solo año. Y no está muy claro cómo calcularon ese porcentaje. No se puede aplicar a todos, ¿sabes? Vale. Quinto, proyectos que no salieron bien, como uno en el Bronx para enfermos de SIDA, que se abandonó. Ahí hubo problemas de vandalismo, costes que se dispararon, y también que la orden era muy suya con no poner cosas lujosas, como un ascensor que pedía la normativa. Entiendo. Y lo de aceptar dinero de gente pecadora. Bueno, desde la visión católica que ella tenía, hacer una buena obra, dar dinero para caridad, beneficia al que lo da, aunque sea un chorizo. Permitir la donación es como darle una oportunidad de hacer algo bueno. Claro, visto así. Y luego están las críticas a sus ideas sociales, ¿no? Su oposición total al aborto, por ejemplo. En esa entrevista con Rocha lo llama el mayor destructor de la paz hoy, un asesinato directo por la propia madre. Sí, muy directo. O que defendiera públicamente a curas acusados de abusos, como un tal Donald Maguire. O incluso eso, de que ella sí aceptara cuidados médicos avanzados al final de su vida. Sí, esos son puntos. Bueno, son críticas éticas muy serias y que generan mucho debate. Sus ideas sobre aborto, divorcio, anticonceptivos, encajan con el catolicismo más conservador, sobre todo de su época. Pero claro, chocan de frente con otras visiones del mundo. Normal. Lo de defender a acusados de abuso. Eso para mucha gente es lo más difícil de tragar de su legado. Se ve como una falta de juicio y de empatía con las víctimas. Muy grave. Desde luego. Y lo de los cuidados médicos para ella. Se suele decir que fue ella al final con la salud muy mal y siendo un ícono mundial. Que no era lo mismo que los pobres que llegaban a sus hospicios sin tener nada más. Pero bueno, la imagen de hipocresía para algunos críticos, ahí está. Entonces nos queda un puzzle. Complicadísimo. ¿Cómo encajamos todo esto? La santa que todos admiran, la mujer con esa oscuridad dentro y la figura criticada por sus métodos, sus ideas. Pues yo creo que lo que nos dicen las fuentes, si las miras todas juntas, es que todas esas caras existieron a la vez, en la misma persona. El impacto que tuvo en el mundo es innegable. Las misioneras de la caridad siguen por ahí, puso cara a la pobreza extrema para millones, inspiró a muchísima gente a ayudar. Su mensaje principal, ver la dignidad en todos, el amor en acción se ve claro en lo que escribía y decía. Tiene fuerza. Sí, eso es innegable. Pero al mismo tiempo, las críticas documentadas nos hacen preguntas importantes, ¿no? Sobre si los métodos eran los mejores, sobre la ética, sobre si había transparencia, sobre la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, sobre todo si comparamos con estándares de hoy o con otras formas de ayudar. Exacto. Los papeles que hemos visto hoy no dan una respuesta fácil a esa pregunta que sale a veces en los debates. Era una farsante. Más bien te ponen delante un montón de argumentos, de contraargumentos, de contextos que te obligan a pensar más, a no ser tan de blanco o negro. Totalmente. Intentar ponerle una etiqueta simple, santa perfecta o fraude total, creo que no le hace justicia a lo compleja que fue, según revelan sus propias cartas y todo lo demás. Lo que vemos es el retrato de una vida de entrega brutal, vivida con todos los focos encima y marcada por una lucha interior, casi inimaginable, y que además la ocultó casi toda su vida. Pues sí, ha sido una inmersión intensa la de hoy. Hemos ido desde sus cartas más íntimas, casi oyendo su voz interior, a sus declaraciones públicas y hasta los debates y críticas que siguen vivos. Una figura con muchas aristas. Una figura que deja, por un lado, una influencia mundial enorme,
Eso nadie lo duda, reconocida por todo tipo de instituciones. Pero también deja el testimonio de una batalla espiritual personal tremenda y un debate sobre sus métodos y su significado que, como hemos visto, sigue muy abierto. Y quizá como reflexión final, lo más interesante que nos deja todo esto, más allá de juzgar si fue santa o si falló, sea otra pregunta. ¿Qué podemos aprender de ese ejemplo de compromiso total con una causa? Un compromiso que mantuvo décadas, pesado, sintiendo esa oscuridad por dentro y con cada vez más críticas por fuera. ¿Qué nos dice eso sobre la fe, sobre el sentido del sufrimiento, sobre el valor de ayudar a los demás en nuestro mundo de hoy? Es una buena pregunta y conecta de forma curiosa con una promesa que hizo ella misma, que sale en Ven, sé mi luz. Dijo, si alguna vez llego a ser santa, seguramente seré una santa de la oscuridad. Estaré continuamente ausente del cielo para encentar la luz de aquellos que en la tierra están en la oscuridad. Un pensamiento final, casi paradójico, para seguir dándole vueltas. Pues con eso nos quedamos. Gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo. Hasta la próxima. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.